óxido nítrico sintetasa. Este desacople de estas enzimas provocan que no generen tanto óxido nítrico, pero en cambio generan mucho radical anión superóxido. El radical anión superóxido exceso reacciona con el óxido nítrico resultante, provocando mucho más perosinitrito. El exceso de perosinitrito activa el factor nuclear kappa beta, que regula más de 200 genes inflamatorios, aumenta la transcripción de citoquinas proinflamatorias, como son interferón gamma, TNF alfa, 6, interferón beta, 8, 12, 15, provoca mucha inflamación, y aumenta la transcripción del gen que codifica la óxido nítrico sintetasa, provoca más inflamación, más generación de óxido nítrico. Parte el exceso de perosinitrito activa el inhibidor de potencial transitorio de UBE1, que aumenta los receptores NMDA y reduce el IgG, provocando estabilidad neuronal, neuroinflamación, disminución de la neuronal y problemas cognitivos. Una oxidación de tetrahidrobiopterina, BH4, provoca un aumento de fenilalanina, que cuando se acumula a nivel neuronal provoca daños neurológicos. El aumento de fenilalanina se sabe que provoca discapacidad mental grave. Por lo tanto, ya tenemos la explicación fisiopatológica del dolor crónico generalizado y los trastornos cognitivos. Esta es la síntesis de lo que provoca este ciclo vicioso, óxido nítrico, perosinitrito. Aumenta el glutamato, que es excitatorio a nivel neuronal, lo que activa los receptores TRPV1 y los receptores NMDA. También provoca un aumento de la sustancia P en el asta dorsal, que es una sustancia inflamatoria. Por otro lado, activa, como hemos comentado antes, toda una cascada de citoquinas proinflamatorias. También aumenta la prolidasa, que es una enzima relacionada con el metabolismo del colágeno. Provoca nitración y carbonilación de proteínas y enzimas. Reduce la actividad de glutatión, ascorbato. Reduce la actividad de la enzima superóxido dismutasa dependiente de manganeso. Es clave para que aumenten los niveles de radical anión superóxido. Y también se ha visto que disminuye la cardiolipina, muy importante en la generación de ATP a nivel celular, la energía celular. También este ciclo óxido nítrico perosinitrito provoca una depleción de neurotransmisores, como serotonina, dopamina, GABA o noradrenalina. También provoca la peroxidación lipídica de malondialdehído, F2-isoprostano, etc. Y también altera el ciclo del sueño no REM y sueño REM, la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina, que hablaremos más adelante. Bueno, esto es básicamente lo que he explicado anteriormente del ciclo perosinitrito, la oxidación de tetrahidrobiopterina, que provoca estrés oxidativo, activación de la INOS y más óxido nítrico. Aquí se pudo demostrar en este estudio que el desacoplamiento parcial de la óxido nítrico sintetasa provocaba una perpetuación del ciclo óxido nítrico perosinitrito. Acordaros que una deficiencia de tetrahidrobiopterina BH4 provoca el desacoplamiento parcial de estas enzimas y provoca la acumulación de radical anión superóxido. Aquí podemos observar más estudios que demuestran que el ciclo óxido nítrico perosinitrito está relacionado directamente con la fibromialgia. Este estudio también se demostró que las personas con fibromialgia tenían un exceso de estrés nitrosativo. Además, tenían un exceso de óxido nítrico y malondialdehído. Y también un aumento de enzimas antioxidantes como son la superóxido dismutasa o la glutatión peroxidasa.
El aumento de estas enzimas antioxidantes era como compensación al exceso de estrés oxidativo. Cuando hay mucho estrés oxidativo, aumentan la transcripción de estas enzimas para reducir ese estrés oxidativo y nitrosativo. Y curiosamente hubo una disminución de la mieloperoxidasa, que podría ser por un déficit inmune, ya que se encuentra en los fagosomas de drófilos. Más estudios que demuestran que el ciclo óxido nítrico peroxinitrito está detrás de la fatiga crónica. Una desregulación de este ciclo activa los canales de calcio a nivel intracelular, lo que activa el factor nuclear beta y toda la transcripción de genes inflamatorios, como hemos comentado anteriormente. Os preguntaréis cuál es el inductor o inductores responsables de que aumenten los niveles de peroxinitrito. Se ha podido demostrar que la radiación electromagnética estaría detrás de aumentar los niveles de peroxinitrito y por lo tanto aumentar todas las vías inflamatorias y fisiopatológicas. Ese estudio de 2018 por el doctor Martin Paul. Más estudios han demostrado que la alimentación antifisiológica, metales pesados, bacterias, virus, pesticidas, provocan estrés nitrosativo, aumento de estrés nitrosativo, me repito mucho, pero provoca más inflamación. Bueno, pues después de explicar el ciclo óxido nítrico peroxinitrito, vamos a explicar por qué las personas con fibromialgia tienen alteraciones en el sueño, es decir, por qué no tienen un sueño reparador. Vamos a explicar el sueño no REM y el sueño REM. El sueño no REM significa no rapid eye movement, o también se lo conoce como sueño no lento. Representa alrededor del 75% del sueño total y consta de 4 fases. Tiene una duración media entre 70, 100, 120 minutos. Lo más normal es comenzar con una fase de sueño no lento y después de 70, 100 minutos más o menos se pasa a la fase REM, donde se produce la insonación, donde se sueña. El sueño REM significa Rapid Eye o sueño paradójico, es la fase máxima de relajación. Aquí es cuando se sueña, se almacenan los recuerdos y el aprendizaje. Aparece alrededor de los 90 minutos la capacidad que se llama onírica, las fantasías. Aquí en esta imagen podemos observar las diferentes ondas cerebrales. Las 5 ondas cerebrales más conocidas son las ondas gamma, las beta, las alfa, las teta y las delta. Las ondas cerebrales podemos decir que actúan como notas musicales, tienen una frecuencia y una amplitud diferentes. Cuando nos vamos a dormir, las ondas cerebrales van pasando de beta a alfa y de teta finalmente a delta. ¿Qué pasa en la fibromialgia? Las personas con fibromialgia no llegan a la fase 4 del sueño no REM. Hay una intrusión de ondas alfa-delta, lo que provoca un umbral de vigilia alto, no se suprime el tono muscular y no se liberan 2 enzimas clave de forma pulsátil, que son la GH, la hormona de crecimiento, y el factor de crecimiento similar a insulina, que son 2 hormonas clave para la reparación de microtraumas musculares, la cicatrización de heridas. Por lo tanto, si no se liberan esas hormonas, no podemos reparar esos daños. Cabe decir que la GH se secreta en la fase 4 del sueño no REM. La anomalía de las ondas alfa no es específica, hay que decirlo, de la fibromialgia. Se ha visto también estudios, en este estudio, en pacientes con osteoartritis. Aquí podemos observar en este estudio clínico aleatorizado en humanos que el tratamiento con hormona de crecimiento por vía subcutánea
mejoró el dolor y la calidad de vida de los pacientes con fibromialgia. El 39,1% alcanzó una mejoría en más del 50% en la escala analógica visual. ¿Cómo abordar la fibromialgia? Lo más importante es hacer que estos pacientes, que estas personas duerman, es decir, que tengan un sueño reparador, para poder reparar esos microtraumas musculares y que se liberen esas enzimas que son las que provocan que se reparen esos microtraumas. En este estudio de intervención se demostró que la melatonina reducía el dolor, el cortisol, una hormona del estrés que está también muy alta en pacientes con fibromialgia, y había una mejora de la calidad de vida. La dosis utilizada de 9 a 15 miligramos de golpe, en una sola dosis. Eso de utilizar una dosis de 1 a 2 miligramos no tiene ningún efecto terapéutico en humanos. Cabe destacar que no sirve cualquier melatonina, ¿vale? Ya que esta solo se absorbe entre un 3 y un 33%. Tiene una farmacocinética bastante mala, una fase 2 hepática de conjugación que le hace llegar a sangre muy poca cantidad. Otro estudio también se demostró, fase 2, que la melatonina sola o en combinación con el antidepresivo y analgésico amitriptilina fue más eficaz en reducir el dolor que la amitriptilina sola. La dosis utilizada fue 10 miligramos más 25 miligramos de amitriptilina. También se está utilizando la coenzima Q10, ubiquinol, para la fibromialgia. Ese estudio es bastante nuevo y aquí se demostró que era muy eficaz en reducir el dolor en personas con fibromialgia, en combinación con el fármaco pregabalina, que es un antiepiléptico y analgésico usado comúnmente para el dolor neuropático. La Q10 reduce la vía NLRP3, que es la vía inflamatoria, se la llama la vía del inflamasoma, aumenta glutatión y diversas enzimas antioxidantes. También un tratamiento muy efectivo es la lavándula angustifolia, muy eficaz para reducir el insomnio, el sueño y tener un sueño reparador. Es comparable en estudios de intervención en humanos al fármaco lorazepam, conocido como Orfidal. Cabe destacar que no sirve cualquier lavándula en este caso. Tiene que ser un extracto nativo, una titulación adecuada, una isomerización adecuada, etc. De lo contrario, no tendrá ninguna eficacia terapéutica en humanos. También la witania somnífera, conocida como ashwagandha, ha demostrado que es muy eficaz para reducir el insomnio. Este estudio es bastante nuevo, de 2020. Es muy eficaz en personas con fibromialgia que tienen parasomnias, que son pesadillas. Al igual que la lavándula angustifolia, no sirve cualquier extracto del mercado que contenga witania somnífera o ashwagandha. Tiene que ser un extracto nativo, una titulación adecuada, una isomerización adecuada, un ratio de extracción adecuado. También el azafrán, Crocus sativum, es igual o más eficaz que el fármaco fluoxetina, conocido comúnmente como Prozac. Estos son estudios, metaanálisis y revisiones sistemáticas 2019, que es la evidencia más alta que existe en medicina. La fluoxetina, el Prozac, se utiliza mucho en pacientes con fibromialgia y se ha demostrado que provoca muchos efectos secundarios dañinos. También el Ganoderma lucidum o Reishi es muy eficaz en pacientes con fibromialgia. Aquí en este estudio se demostró que en 6 semanas reducía entre un 20 y 30% el dolor de estos pacientes. Al igual que lavándula, witania somnífera, etc., no sirve cualquier Reishi que se vende en el mercado. Tiene que tener unas características adecuadas. Otro estudio de intervención en mujeres con fibromialgia demostró que era muy eficaz para mejorar la actividad física, reducía la rigidez matutina, la hiperalgesia, la acroparesia, etc. En este estudio, muy interesante, de 20 pacientes tratados con fibromialgia, 15 se curación, después de 16 semanas de tratamiento con una nutrición específica. No es nutrición ni basada en calorías,
ni recomendaciones generales, ni nada. Una nutrición molecular basada en la bioquímica celular. Estas personas regresaron al trabajo, a su vida normal, y se suspendieron o se suprimieron los opioides. Bueno, y hasta aquí todo sobre este webinar de la fibromialgia. Espero que os haya gustado, que no haya sido muy aburrido y que hayáis aprendido. Y muchas gracias por la atención prestada. Pasamos a las preguntas y dudas que os hayan surgido durante este webinar. Bueno, aquí tenemos una pregunta muy interesante que nos dice: los 18 puntos sensibles a la palpación, ¿cómo se evalúan? Vale, ¿qué presión se ejerce? Vale, muchas gracias por la pregunta. Normalmente se determina con un algómetro o dolorímetro, una máquina que tiene una presión marcada de unos 4 kilos por centímetro cuadrado, que es lo que dicen los estudios científicos. También se puede evaluar a través del dedo, cuando la presión sea suficiente para teñir o cuando se palidece la uña, cuando cambia de color. No sé si lo podéis observar en la imagen. Cuando palidece la uña es la presión indicada, que son 4 kilos por centímetro cuadrado, según lo que dice la ciencia. Perdón por haber tardado en empezar el webinar, hemos tenido unos problemas a nivel de internet. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Intentaré responderos todas vuestras preguntas que habéis dejado en el chat. Muchas gracias. Os invito también a que echéis un vistazo a nuestras formaciones en medicina integrativa. Tenéis toda la información en nuestra web, www.nivoinstituto.com, o nos podéis enviar un correo a info@nivoinstituto.com. Un saludo y nos vemos en el próximo webinar.